Voltea el automóvil de inmediato, Antonio. De inmediato. Mi grito resonó con tal fuerza que mi compañero de vida estuvo a punto de colisionar con un auto en la vía principal. Mis dedos vibraban aferrando esa mochila oscura que mi descendiente me había rogado transportar. Oculto en su interior, entre prendas cotidianas, yacía un elemento destinado a alterar el destino de nuestro clan por completo. Por un lapso de 15 años, apoyé económicamente a mi vástago, dilapidando mis reservas, otorgándole fondos que jamás recuperé, aunque jamás sospeché que alcanzaría tales extremos. Pero antes de avanzar, confirma que ya te has abonado al canal y deja en los comentarios el lugar desde donde sigues este relato. Nos deleita descubrir el alcance de nuestras narraciones. Me llamo Margarita, cuento con 67 primaveras y siempre consideré que mi misión primordial era sostener a los míos. Antonio, mi esposo, y yo laboramos incansablemente para acumular un retiro sereno. Nuestro único heredero, Felipe, de 42 años, se quedó sin empleo hace 6 años, y desde ese instante nos sumergimos en un remolino constante de deudas que en el alma sabía que no se saldarían. Todo inició con solicitudes modestas. Mamá, ¿me echas una mano con el alquiler este periodo? Te devuelvo cuando reciba mi pago, juraba. Rápidamente surgieron gastos de servicios hidráulicos, eléctricos, materiales para la escuela de mi nieto Pedro, cuotas del automóvil reciente que no podían costear. Sin percatarme, terminaba sosteniendo a su núcleo familiar entero. La consorte de Felipe, Renata, me dispensaba un cortés frialdad perpetua. Jamás exteriorizó aprecio auténtico por las cesiones que realizábamos. Observaba cómo desviaba la vista con desdén cuando sugería prudencia en los egresos, como si correspondiera perpetuamente financiar su rutina opulenta. Hace 2 meses, al demandarme 25,000 pesos para matricular a Pedro en un instituto privado por acosos en el centro estatal, impuse un freno definitivo. No resisto más, vástago. Se agotan nuestras economías para la vejez. Exploremos otro plantel público, conversemos con la administración sobre el hostigamiento. La expresión que Felipe me dedicó entonces fue como un acto de deslealtad, como si negar tras décadas de afirmaciones equivaliera a un delito atroz. En los días subsiguientes, el comportamiento se tornó radicalmente hostil. Dejaron de permitirme compartir con Pedro los domingos. Cada intento de contacto hallaba pretextos. Duerme ahora. Salimos en este instante. Trae exceso de labores académicas. Cada rechazo se clavaba como una daga en mi pecho. Así, hace 3 días, surgió la inesperada propuesta. Felipe telefoneó con un entusiasmo inusual en los meses previos. Mamá, planeamos una escapada a Tequesquitengo este sábado. Un conocido nos cedió su refugio rural. Sería ideal reunirnos todos para que Pedro conviva con sus abuelos. ¿Cómo lo ves? Mi pulso se avivó de euforia. Al fin, una chance para abrazar a mi descendiente menor para sanar las grietas. Por supuesto, hijo. Iríamos con gusto. Excelente. Hoy, mamá, llevarías un equipaje adicional. Nuestro vehículo rebosa con los objetos de Pedro. Claro, contesté sin titubear. Al amanecer del periplo, Felipe y Renata arribaron con un contenedor negro ordinario. Nada alarmante en su apariencia. Lo cargamos en nuestro rodado y pactamos que nos escoltarían de cerca en la ruta federal 150 rumbo a Tequesquitengo. Habíamos transitado casi 2 horas por el trayecto cuando vibró mi aparato. Felipe al habla. Mamá, esa mochila que te entregamos, no la has desatado, ¿cierto? Esa interrogante me provocó un helor repentino. Algo discordante en su entonación. No, ¿para qué lo haría? Por simpleza. Es que te quiero, mamá. Lo sabes, no. En 40 años mi vástago me había expresado eso quizá en 6 ocasiones, y jamás con ese matiz de cierre. Felipe, ¿qué ocurre? Nada, mamá, prosigan el viaje. Nos encontramos en la caseta de peaje. Corté la comunicación con extremidades convulsionando. Algo funesto acechaba. Antonio, detén el vehículo. ¿Qué dices? Vamos por la autopista, Margarita. Detente ya. Aullé. Mi marido viró al margen lateral. Felipe y Renata nos sobrepasaron pitando insistentemente. Rogué a Antonio activar las señales de alerta simulando una avería mecánica.
Con el ánimo en ebullición, deslicé el cierre de la mochila oscura, separé unas playeras, un traje de dormir para infante, una caja de crayones temáticos de Spider-Man que identifiqué como obsequio mío a Pedro en su onomástico. Y ahí, en lo profundo, hallé envoltorios en film negro. Mi vitalidad se petrificó. Aun en mi madurez, reconocí al instante su naturaleza. Eran narcóticos prohibidos en abundancia. Cielo santo, Antonio, murmuré exhibiéndoselo a mi cónyuge. Nos manipulaban como acémilas. Felipe y Renata habían urdido valerse de sus progenitores para smuggling de estupefacientes, conscientes de que un dúo de veteranos escapa a escrutinios intensos en los puestos de control vial. El objetivo no era un chalet en Tequesquitengo. Rumbeábamos a un sitio para ceder la carga. Voltea el automóvil ya, Antonio. Exclamé invadida por un torbellino de terror y furia inéditos. Mi pareja me contempló con pupilas dilatadas, mas no objetó. Ejecutó una reversa en el primer resquicio mientras yo espiaba por el espejo trasero cómo el auto de Felipe se detenía y revertía también. ¿Cuál es el plan?, inquirió Antonio, su timbre vacilante igual que sus agarres en el timón. Contacta a las autoridades, repliqué con la garganta oprimida. Nuestro linaje directo nos destinaba a la reclusión, Antonio. No resta opción. Al pulsar Antonio el 911 experimenté como si profanara mi propia estirpe. Pero, ¿qué alternativa nos quedaba? Si nos interceptaban con esa carga, malgastaríamos nuestra senecta tras barrotes. Urgencia, ¿qué acontece?, contestó una entonación femenina. Antonio me escudriñó, su tez blanquecina como pergamino. Debo denunciar un incidente. Nuestro hijo insertó drogas ilegales en nuestro equipaje a espaldas nuestras. Nos hallamos en la ruta federal 150 km 107 hacia la metrópolis. Mientras mi esposo narraba, atisbé por el retrovisor el rodado de Felipe aproximándose velozmente. Mi latido se desbocó. Antonio, nos persiguen. La dama, mantenga la serenidad, orientó la interlocutora. Una unidad ya despacha a su posición. No enfrente a los implicados. Continúen el trayecto con normalidad si es viable. El vehículo de Felipe se alineó al nuestro y él agitaba los brazos en demencia para que cesáramos. Renata ocupaba el asiento contiguo, su semblante distorsionado en una fisonomía inaudita, terror entrelazado con ira. Avanza, le musité a Antonio. No te detengas. Mi marido incrementó la marcha, pero nuestro modelo vetusto no competía con el de Felipe, más moderno. Él nos superó y viró en seco, obligando a Antonio a frenar para evitar el impacto. Dios, ¿y ahora? Antonio irradiaba angustia, aún con el móvil en poder. Bloqueen las entradas, ordenó la autoridad. Permanézcanse dentro. Felipe descendió y corrió hacia nuestra ventanilla. Su faz enrojecida, miradas extraviadas. Percutió el cristal con vigor. Mamá, ¿qué tramáis? ¿Por qué invertisteis el rumbo? Oprimí la palma de Antonio en busca de vigor. No desbloquees, supliqué. Felipe prosiguió martillando. Mamá, franquea esa puerta. ¿Qué sucedió? Enfrenté la mirada de mi único retoño, el infante que arrullé en accesos térmicos, que sollozó en mi falda ante su primer desaire, que me legó mi único bisnieto. Hoy, con 42 ciclos, pretendía inmolar a sus ascendientes para zanjar sus aprietos pecuniarios. Conocemos el contenido de la mochila, Felipe, proclamé con volumen para traspasar el vidrio. Alertamos a la ley. Su expresión mutó. La cólera cedió al estupor, después al desasosiego. ¿Vosotros qué? Enloquecisteis. Esto arruinará existencias. Tú arruinarías las nuestras, vástago. Contesté con surcos lacrimosos en mis mejillas. ¿Por qué obraste así? Adeudamos a individuos temibles. Mamá, era el único recurso. Amenazaban a Pedro. Renata surgió junto a él, asiendo su extremidad. Retirémonos, Felipe. Inmediato. Felipe me observó por última vez con un cóctel de pavor y felonía en sus ojos. Has demolídolo todo, mamá. Echad a correr hacia su auto y partieron a máxima celeridad, dejando huellas de llantas en el pavimento. Huyen, Antonio notificó a la policía. Las unidades acuden. Detalles y matrícula del auto.
Brindamos los pormenores, como si cada sílaba lacerara a nuestro vástago. Transcurridos 15 minutos que se dilataron como siglos, 2 vehículos oficiales se posicionaron junto a nosotros. Exhibimos la mochila, relatamos el suceso íntegro. Sollocé incontrolable al detallar cómo habíamos nutrido a nuestro hijo y su linaje por años, cómo últimamente fijamos barreras, cómo él escenificó esta concordia solo para instrumentalizarnos como portadores de estupefacientes. Señora, su acto de este día fue heroico, comentó un agente experimentado con empatía. En su vista. Tristemente presenciamos numerosos episodios en que delictivos explotan a mayores y parientes como mulas. Exactamente por su baja inspección en los filtros. Seguramente preservaron sus vitales hoy. Permanecí en el borde entrelazando los dedos de Antonio mientras confiscaban la mochila y tomaban mi testimonio. Una oficial se aproximó con un recipiente de líquido. ¿Y mi nieto?, indagué. Mi voz casi evaporándose. Pedro apenas suma 10 años. Viajaba con ellos. Rastrearemos el auto ahora. Si el menor viaja con ellos al ser hallados, se activará el DIF para su protección. Allí, plantada en la inmensidad del desierto bajo un firmamento vasto y el pavimento ardiente, recordé cada ocasión en que flaquearon mis convicciones ante las exigencias de Felipe, cada sacrificio de mis anhelos para complacer los suyos, cada indicio de problemas que pasé por alto solo por aferrarme a la idea de que mi retoño seguía siendo el muchacho que eduqué con tanto esmero. Los devolvemos a su domicilio, anunció el oficial. Deben permanecer accesibles por si surgen interrogantes adicionales. Durante el trayecto de regreso me sumí en un mutismo profundo con la vista clavada en el exterior, donde los horizontes que antes infundían esperanza ahora se mostraban desolados. Antonio aferraba mi palma, trazando círculos suaves con el dedo sobre mi epidermis, su gesto habitual para calmar mi desasosiego. Cometí un error, inquirí al fin, con la garganta estrangulada. ¿Y si hieren a Pedro? ¿Y si a Margarita? Antonio me cortó el habla. Su tono era resuelto, aunque sus pupilas brillaban con lágrimas contenidas. Inyectaron estupefacientes en nuestro equipaje. Estaban listos para vernos tras las rejas. Eso no representa cariño, ni lazos sanguíneos. Optaste por la salida inevitable. Sin embargo, esa velada, en el lecho que Antonio y yo habíamos habitado durante 45 años, el sueño me eludió por completo. Mi mente vagaba hacia el paradero de Pedro preguntándome si temblaría de pánico, si captaría el motivo por el cual su abuela había delatado a sus progenitores. El aparato timbreó a las 3:17 de la madrugada. Respondí al primer eco. Señora Margarita, se presentó el agente. Hemos localizado a su descendiente y a su consorte intentando vadear la línea divisoria entre estados. Quedan bajo custodia. Y mi nietecito, balbuceé con el pulso desbocado. El menor se encuentra a salvo, custodiado por la trabajadora social. Como familiares directos, gozan de prioridad para la tutela provisional en caso de que la acepten. El amanecer me encontró despierta. Antonio y yo nos instalamos en el modesto balcón posterior, observando cómo las constelaciones se desvanecían ante la luz del alba. Pocos vocablos fueron precisos. Tras 45 años de unión, nuestras pausas hablaban con mayor elocuencia que cualquier diálogo. Iremos por Pedro, declaré cuando los rayos teñían el lindero del cielo. ¿Lo has meditado bien, Margarita? Somos mayores para velar por un infante de 10 años. Escudriñé a mi compañero, sus palmas encallecidas por décadas de labor, sus miradas ahora cargadas con el lastre de una deslealtad inimaginable. ¿Qué alternativa nos resta? Es sangre de nuestra sangre. No lo consignaré a un refugio ni a extraños. No tras esta tormenta. Antonio inclinó la cabeza con lentitud. Tu alma siempre ha abarcado más que el orbe entero. A las 8 de la mañana comparecimos en el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. La orientadora, una dama de edad intermedia con expresión compasiva, nos acogió en su recinto exiguo y agobiante. Pedro goza de salud física, mas se halla aterrorizado y desorientado, detalló. No comprende la razón por la que sus tutores fueron aprehendidos ni por qué no regresa a su morada. ¿Qué explicación le brindaron?, inquirí. Apenas que surgió un inconveniente y debíamos hallar un sitio protegido para su estancia temporal. Sugerimos que ustedes le aclaren según su criterio.
Al ingresar Pedro al espacio, un nudo me oprimió el pecho. Lucía menudo y frágil, con su indumentaria de Batman arrugada y el cabello revuelto. Sus ojos, idénticos a los de su padre, relucían enrojecidos e inflamados. «Abuela». El sonido fue un murmullo tenue. «¿Dónde se hallan mi padre y mi madre?». Extendí los brazos y él se precipitó hacia mí, ocultando el semblante en mi torso como en sus tiernos años. Percibí la humedad de sus sollozos empapando mi vestimenta. «Regresamos al hogar, cariño», le susurré, deslizando los dedos por su melena. «Al hogar, y charlaremos con calma, ¿de acuerdo?». En ruta hacia nuestra vivienda, Pedro permaneció inmóvil en la plaza posterior, ceñido a la cartera de estudios que la especialista había rescatado de su antigua residencia. De cuando en cuando sus ojos topaban con los míos en el espejo retrovisor, y yo esbozaba una sonrisa tranquilizadora. Una vez en el interior, preparé cacao caliente, el elixir consuelo de nuestro linaje, y nos reunimos los tres alrededor de la mesa del comedor. «Pedro», inicié, midiendo cada sílaba. «Tus progenitores incurrieron en una falta grave contraria a las normas, por lo que deberán ausentarse un lapso». Sus pupilas se agrandaron. «¿Son malhechores?». La interrogante pura y franca me impactó como un golpe. Como transmitir a un menor que sus mayores no son villanos, sino seres acorralados que optaron por sendas funestas. No, tesoro, son individuos que erraron. Aún los nobles tropiezan cuando el temor o la urgencia los domina. Fue por el caudal, cierto, intervino Pedro, asombrándome con su intuición. Discutían frecuentemente por eso. Mi madre repetía que si tú colaborabas más, no anduvimos en apuros. Un escozor me azotó como una bofetada. Así me pintaba Renata ante su vástago, una ancestra egoísta que escatimaba su apoyo. Pedro, la abuela y el abuelo respaldamos a tus mayores durante muchos lustros, intervino Antonio, con entonación suave pero decidida. Les entregamos sumas considerables, más allá de nuestras posibilidades, en verdad. Empero a veces, por generosa que sea la dádiva, resulta insuficiente si quien la recibe no la maneja con prudencia. Pedro agitó la cucharilla en el brebaje, generando espirales diminutas. Lo percibo. Los escuchaba reñir en ocasiones. Padre insistía en que era un adelanto adicional, y madre alegaba que se lo adeudaban por ser su heredero único. Cada frase del niño desvelaba un tormento lacerante sobre la percepción que nuestra saga tenía de nosotros. No como benefactores que hipotecaron su estabilidad económica, sino como un pozo inagotable de fondos para saquear. Pedro, ¿tienes idea de la duración de tu permanencia aquí?, indagué, virando el rumbo. La dama del DIF indicó que podría extenderse, sujeto a la decisión judicial. Alzó la vista, presa del pánico repentino. ¿Me expulsarán también? Jamás, afirmé con rotundidad, tendiendo la mano para envolver la suya. Este es tu refugio por cuanto lo requieras. En las jornadas subsiguientes, forjamos un cotidiano renovado. Matriculamos a Pedro en el centro educativo estatal próximo, el mismo donde Antonio laboró como custodio pre-retiro. Adquirimos materiales didácticos frescos, prendas nuevas y procuramos infundir cotidianidad en el torbellino que trastocó nuestra existencia. Una semana tras la captura de Felipe y Renata, un letrado nos visitó. ¿Desean confrontarlos?, expuso en nuestro salón. Permanecen recluidos provisionalmente a la espera del proceso. ¿Y qué manifiestan?, replicó Antonio con un timbre áspero inusual. Afirman coacción por parte de traficantes de estupefacientes, bajo amenazas inexorables y sin opciones viables. Solicitan que cubran sus honorarios legales. Proferí una carcajada acre que me sonó ajena. Tras sus fechorías, tras pretender arrastrarnos al delito, ¿aún osan mendigar recursos? El jurista se removió inquieto. Advirtieron que de no auxiliarlos podrían imputarles conocimiento previo de las drogas, alegando complicidad. Antonio se irguió con celeridad, derribando casi el asiento. Abandone este sitio de inmediato, mandó, apuntando la salida. Y transmítale a mi vástago que si osa imputarnos, yo declararé en su descrédito. Infórmele que poseemos registros de las alertas a las autoridades, testigos de cómo hallamos las drogas y solicitamos auxilio al instante. Díganle que no somos los necios que presumió. Una vez marchado el profesional, Antonio se desplomó en el diván, velando su faz con las palmas.
Fue una de las raras instancias en que lo presencié sollozar en nuestra extensa convivencia. Antonio, murmuré acomodándome junto a él. ¿Supones que fallamos en su crianza? ¿Cómo se transmutó en tal individuo? Él meneó la cabeza pausadamente. Ignoro, Margarita. Tal vez prodigamos en exceso. Quizás jamás asimiló que las conductas repercuten, pues siempre velábamos por enmendarlo todo. Esa noche, con Pedro reposando en la alcoba que perteneciera a su padre, Antonio y yo sellamos un juramento. No consentiríamos que nuestro descendiente se criara con el mismo prurito de privilegio que envenenó a Felipe. Le inculcaríamos deber, esfuerzo sostenido y primordialmente rectitud. Al alba siguiente el teléfono irrumpió desde la cárcel. Era Felipe. Hola. Mi entonación fluyó titubeante, dubitativa. Madre. La voz de Felipe resonó alterada a través del aparato carcelario, más endurecida, más gélida. Guardé silencio, ignorante de cómo dirigirme al vástago que procuró instrumentalizarme como portadora de narcóticos. Arruinaste nuestra existencia, prosiguió al notar mi reserva. Conoces el destino de tipificados como yo tras los barrotes. El plazo que podría purgar aquí. Mis piernas cedieron y me hundí en la butaca vecina. Resultaba irreal escuchar a mi cría, al infante que formé, reprocharme su padecimiento derivado de sus propios desmanes. Felipe, logré articular al cabo, colocaste narcóticos en nuestro morral a hurtadillas. Tú y Renata urdisteis emplear a vuestros ascendientes como mulas de contrabando. Y ahora me endilgas. La culpa por invocar a la ley. Era nuestra postrera salida, madre. Adeudamos a elementos temibles. Amenazaban con dañar a Pedro. Tras tu rechazo a costear su instrucción. No oses, corté con la voz vibrante de ira. No invoques a tu vástago como pretexto. Los auxiliamos durante 6 años. 6 años. Entregamos fondos que escaseaban para mantener un nivel que no solventaban. Y al declinar un internado de élite exorbitante, optaron por criminalizarnos. El vacío se instaló al otro extremo. ¿Cómo se encuentra Pedro?, inquirió al fin, su timbre menguado de súbito. ¿Nos acompaña? Seguro. Asiste a clases y por primera vez en eones, habita un entorno sin reyertas perpetuas por finanzas. Deseo dialogar con él. Eso escapa a mi albedrío. Felipe, media un trámite judicial. El magistrado dictará el momento y modo de vuestros vínculos. Escuché un gemido profundo. Mamá, ¿acaso requieres que te echemos una mano? ¿Acaso hace falta contratar a un letrado de calidad para la familia? Para Pedro. Negué con la cabeza atónita ante la solidez que brotaba de mis labios. Basta ya, Felipe. El caudal se ha agotado. La fe se ha evaporado. Has traspasado un umbral irreversible. Lamentarás esto, murmuró y noté cómo la furia volvía a encenderse en su tono. Al abandonar este lugar, si ahora os intimidas a tus progenitores, Felipe, te recomiendo reflexionar con cuidado. Lo corté en seco. Toda intimidación será notificada de inmediato a las instancias competentes. Me ocuparé de Pedro y le brindaré la firmeza que él precisa. Esa es mi prioridad absoluta en este instante. Descolgué el aparato con dedos inestables. Antonio, que había captado la conversación desde el umbral de la cocina, se aproximó y me envolvió en un abrazo callado. Permanecimos de esa guisa, 2 veteranos sosteniéndose el uno al otro, esforzándonos por asimilar cómo nuestro heredero único se había transmutado en un forastero hostil. Las semanas derivaron en meses. La existencia junto a Pedro instauró un ritmo fresco y, para mi asombro, profundamente tranquilizador. Acudía al colegio al amanecer. Yo le armaba el tentempié y lo auxiliaba en sus deberes. Al atardecer, Antonio lo conducía a patear el balón en el terrenito vecinal, o a pedalear por los alrededores. Al anochecer nos reuníamos para la comida vespertina, una costumbre que escaseaba en su hogar, según supimos después. Pedro nos relató que solía alimentarse en soledad frente al televisor, mientras sus progenitores reñían en otro espacio. «Abuela», inquirió Pedro cierta velada mientras yo le acomodaba las sábanas. ¿Por qué mis padres batallaban tanto por el vil metal si vosotros les prestabais auxilio? La interrogante me descolocó. Pedro resultaba mucho más sagaz de lo que suponíamos.
Verás, mi niño, en ocasiones la gente anhela exceder sus medios. Tus padres aspiraban a una morada amplia, vehículos relucientes, escapadas, un centro educativo costoso para ti. Sin embargo, carecían de fondos para tanta ambición. Tu abuelo y yo contribuimos en gran medida, pero aún así no bastaba para el tren de vida que perseguían. Pedro meditó en silencio. En nuestra vivienda mi madre solía alegar que la responsabilidad recaía en vosotros por no aportar más, que si de veras nos queríais, soltaríais mayor suma. Cada confidencia de Pedro equivalía a un pinchazo sutil. Hería saber cómo Felipe y Renata me habían delineado ante su vástago como una egoísta codiciosa, lejos de la abuela que había mermado su propia estabilidad económica en favor suyo. Pedro, el afecto trasciende el mero desembolso. Implica compañía, implica guiar hacia lo justo. Implica trazar fronteras cuando procede. En ocasiones, negar es el modo más arduo de querer a alguien. Asintió con pausada comprensión. Como cuando me impides el dulce previo a la cena por velar por mi bienestar. Sonreí con calidez. Precisamente. De ese modo. Con el fluir de los meses, Pedro se expandió. Sus calificaciones ascendieron, forjó lazos en el vecindario y gradualmente, las dudas sobre el regreso de sus padres se espaciaron. No por desamor, lo advertí, sino porque al fin saboreaba la solidez que cualquier infante precisa. El proceso judicial contra Felipe y Renata se fijó para 6 meses tras su captura. Como declarante clave, Antonio y yo debíamos comparecer. La noción de atestiguar en contra de mi descendiente me postraba con náuseas físicas, mas reconocía su imperio, no solo por equidad, sino para ilustrar a Pedro que aún las opciones lacerantes resultan esenciales al velar por lo recto. Una semana previa al debate me llegó una misiva de Renata. Me desconcertó. Jamás me había remitido nada por escrito. Con recelo, rasgué el pliego. Querida suegra, deseo que esta nota la halle en buena forma. Entiendo que sin duda me detesta en estos días y posee pleno motivo. Nuestra conducta fue inexcusable. Aprovecharnos de usted y Antonio de tal modo. No poseo paliativos. El encierro concede amplio espacio para rumiar. He rumiado todas las ocasiones en que usted nos socorrió y como yo perpetuamente. Codiciaba extra. Como difamé ante Pedro. Como instigué a Felipe a reclamar sin cesar. La realidad es que jamás supe ajustarme a lo asequible. Siempre presumí merecer superior a mi lote. Y con usted y Antonio dispuestos a saldar nuestras cuentas, resultaba sencillo persistir. No busco absolución ni fondos para letrados. Solo anhelo que sepa que, pese a todo, agradezco que custodie a mi retoño. Él precisa superior a los padres que lo engendraron. Renata. Repasé el texto en múltiples ocasiones, escudriñando en pos de artimañas veladas, pero por primera vez desde que topé con Renata, sus frases sonaban veraces. Se la exhibí a Antonio, quien la escudriñó en mutismo. ¿Cuál es tu opinión?, indagué. Exhaló con hondura. Opino que el cautiverio puede transfigurar a la gente, a unos para mal, a otros tal vez para bien. ¿Confías en ella? Ignoro, Margarita, pero estimo que se trata de lo más próximo a un mea culpa que obtendremos. El día del litigio me enfundé mi atuendo más decoroso, no por presunción, sino por deferencia al peso del acto. Pedro quedó al cuidado de la colindante. Optamos por eximirlo del golpe de presenciar a sus padres en el foro. La sala judicial rebosaba de un modo inesperado. Al parecer, el expediente de mayores explotados como correos por su prole había captado el interés de la prensa regional. Me acomodé junto a Antonio en la hilera delantera, mis falanges unidas a las suyas en busca de vigor. Al ingresar Felipe y Renata, encadenados y ataviados con la vestimenta carcelaria, mi pecho se contrajo. Felipe aparentaba haber acumulado una década en 6 meses. Lucía esbelto con sombras bajo los ojos y una pelambre facial inédita en él. Nuestras vistas se entrecruzaron fugazmente antes de que él apartara la suya, incapaz de afrontarme. Renata, en cambio, me clavó la mirada y cabeceó con sutileza, como validando mi asistencia. Algo novedoso emanaba de ella, una modestia ausente hasta entonces. El procedimiento inició con la recitación de los cargos. Tráfico de estupefacientes, intento de implicar a ajenos sin aval para el acarreo de materiales prohibidos, colusión con el narco. Cada término hería como un tajo. Al ser convocada para declarar,
mis extremidades inferiores vacilaban al punto de requerir el pasamanos para ascender al podio testifical. El acusador me interrogó acerca de los lustros de respaldo pecuniario, sobre el rechazo reciente al pago escolar, sobre la insólita reconciliación y la propuesta del periplo. Señora Margarita, inquirió el acusador, ¿en qué preciso instante percibió que algo andaba torcido? Deglutí con esfuerzo, echando un vistazo veloz a mi vástago antes de contestar. Ocurrió al sonar Felipe en el trayecto para indagar por el equipaje. Él jamás en su madurez entera, clausuraba una charla afirmando su cariño. Eso no encajaba. Intuí que algo funesto acechaba. ¿Y qué actuó usted a continuación? Mi voz titubeó. Rogué a mi consorte que detuviera el vehículo. Desatoré el maletín y hallé los lotes ocultos entre las prendas de mi nieto. Lotes de narcóticos. ¿Y cómo reaccionó al desentrañar aquello? Mi voz titubeó. Envié a mi esposo a alertar a la fuerza pública. Sabía que acusaba a mi descendencia, pero ellos consentían en enviarnos al presidio en su estead. ¿Qué alternativa restaba? El defensor, un varón juvenil de indumentaria modesta, se irguió para él y repreguntó. Señora Margarita, usted sostiene haber sustentado a su hijo y su entorno por años. Comprende que ello pudo forjar una sujeción económica que los impulsó a actos extremos al interrumpir usted abruptamente esa ayuda. Noté el rubor ascender a mi faz. No interrumpí de golpe la ayuda. Rehusé un reclamo puntual, un instituto exclusivo oneroso, tras 6 años cubriendo casi todos sus dispendios. Y aun suponiendo que lo hubiera segado de raíz, eso excusa transmutar a sus mayores en correos narcos a su pesar. El letrado se replegó ante mi vehemencia. No propongo excusa, señora. Solo delineo el marco del suceso. El marco, replicé mi entonación ahora más robusta, es que 2 cuarentones optaron por resolver sus aprietos fiscales victimizando a sus ancianos padres. Tras mi exposición, le tocó a Antonio relatar su perspectiva con la serenidad honorable que siempre exhibía en coyunturas adversas. Al concluir, el magistrado requirió a Felipe y Renata para su turno. Felipe accedió en primer lugar al estrado. Evitaba posar los ojos en mí al hablar. Nos hallábamos en la cuerda floja, inició. Adeudábamos a sujetos temibles que juraron dañar a nuestro niño. Al rechazar mi madre el colegio privado, comprendimos que por fin había impuesto una barrera, que ya no contábamos con su respaldo monetario. ¿Y eso avalaba insertar estupefacientes en su maleta sin su saber?, inquirió el acusador. Felipe por fin me miró, sus pupilas húmedas. No, nada lo avala. Yo traicioné a quienes siempre me flanquearon. Merecía la captura solo por eso. La franqueza en su timbre me dejó atónita. No sonaba forzado ni artero. Renata prosiguió después. Ratificó cuanto Felipe había expuesto pero profundizó. Fue mi concepción, confesó, sumiendo al plenario en quietud. Felipe vaciló, mas yo apremié. Argumenté que sus mayores ya envejecían, que nadie los escrutaría, que era nuestra sola vía. Engañé a mi esposo igual que engañé a mis consuegros durante años. El debate se prolongó 3 días. En la jornada final, tras las alegaciones concluyentes, el juez dictó su fallo. Felipe y Renata Carballo, este tribunal los declara culpables de todos los imputados. No obstante, ateniéndose a la falta de prontuario delictivo, la admisión voluntaria y el remordimiento ostensible, los condena a ambos a 4 años de reclusión con opción a avance hacia semilibertad al cumplir 1/3 de la condena. 4 años. Mi pequeño pasaría esos largos 4 años encerrado por una decisión que él mismo tomó. Pedro maduraría en ese lapso sin la cercanía de sus progenitores, y yo, con mis 67 primaveras, asumiría el peso de guiar a un chico en plena preadolescencia. Una vez concluido el veredicto, el letrado de Felipe nos consultó si deseábamos un encuentro corto con él antes de su regreso al encierro. Lancé una mirada a Antonio, quien movió la cabeza en un gesto sutil de acuerdo. En una salita contigua a la corte nos topamos con Felipe aún con las cadenas en las muñecas, aunque los vigilantes se mantuvieron fuera del cuarto. Madre, inició apenas cruzamos el umbral, la garganta atenazada por la emoción. Entiendo que mi conducta no justifica absolución alguna. Aquello que perpetraron carece de justificación. ¿Por qué lo hiciste, Felipe?, inquirí. Esa duda que me había perseguido durante incontables noches.
¿Cómo pudiste traicionarnos de esa manera tras tantos sacrificios en tu favor? Él inclinó el rostro. Porque a lo largo de los años, vosotros siempre estabais dispuestos a enmendar mis tropiezos. Cada vez que fallaba, vosotros interveníais para enderezarlo. Sospecho que eso me impidió madurar de verdad. Jamás asimilé cómo sobrellevar el peso de mis fallos. Y de aquí en adelante intervino Antonio, con tono sereno aunque resuelto. De ahora en más, exhaló Felipe tras una inspiración profunda. Ahora les ruego que velen por Pedro de modo superior al que yo logré. No deseo que se forje como yo pensando que el universo le adeuda favores. La guarda de él aún la resolverá el magistrado, apuntó Antonio. Estoy al tanto, y abogaré para que permanezca a vuestro lado. Pedro anhela firmeza, modelos más idóneos que Renata y yo representamos. Esas frases saliendo de labios de mi vástago me descolocaron por completo. Por vez primera desde el arranque de esa pesadilla, entreví destellos del muchacho que yo había moldeado, un vislumbre de rectitud y sentido del deber. Haré lo posible por convertirme en una versión superior al salir de este lugar, prosiguió. En alguien que vosotros y Pedro volváis a estimar. Cuando el custodio acudió para llevarse a Felipe, actué impulsivamente sin preverlo. Rodeé a mi hijo con los brazos. Un gesto fugaz, aún teñido de aflicción y recelo, pero salpicado de un hilo de optimismo, de que tal vez de esa ruina brotara algo valioso. Regresando a la vivienda, Antonio y yo guardamos un mutismo prolongado. ¿Crees que ha variado de veras?, consulté al fin. Él meditó un instante. Imposible saberlo. El cautiverio transforma existencias, aunque no invariablemente en positivo. Solo los días venideros lo aclararán. ¿Y para nosotros? ¿Qué vendrá ahora?, proseguí. Él entrelazó sus dedos con los míos en el asiento delantero. Ahora nos ocupamos de educar a nuestro descendiente. Le ofrecemos lo esencial, no siempre lo que anhela. Le inculcamos principios, deberes, honestidad, y suplicamos obrar con mayor acierto esta vez. Al arribar a la morada, Pedro se precipitó hacia nosotros, ávido de detalles. ¿Qué ocurrió? ¿Para cuándo regresan papá y mamá? Nos acomodamos en el salón y le narramos con la dulzura que pudimos, que sus padres se alejarían por un periodo de años, y que él residiría con nosotros en ese ínterin. ¿Irán de veras a la cárcel?, indagó con su vocecita frágil. Sí, mi amor. Cometieron un agravio y han de afrontarlo. Pedro calló un rato, digiriendo el relato. ¿Podré verlos? Eso lo dictará el Tribunal de Menores, pero es factible con ciertas restricciones. Asintió, notoriamente sereno para su etapa infantil. De acuerdo, lo capto. Aquella velada, al preparar su lecho, Pedro me lanzó una interrogante que me acompañaría por eras. Abuela, ¿sigues queriendo a papá pese a su error? Su consulta me desarmó. ¿De qué modo transmitir a un infante de 10 años las intrincadas capas del afecto filial? ¿Cómo verbalizar que se puede querer con intensidad y, no obstante, quedar destrozada por sus sendas? Pedro, empecé posándome al filo del colchón. El cariño de una madre es enrevesado. Quiero a tu padre. Sí, lo querré eternamente, pues es mi sangre. Mas eso no implica condonar sus actos. Querer no equivale a excusar transgresiones. Pedro reflexionó, aferrado a su osito raído. Como cuando me quieres, pero me reprendes si obro mal. Sonreí ante la pureza de su símil. Precisamente, tesoro. Te estimo tanto que no te permitiré formarte creyendo que las faltas carecen de eco. Y me querrás aun si un día cometo algo grave como papá. Mi pecho se contrajo ante el temor en su entonación. Siempre, Pedro, invariablemente. Ningún suceso lo alteraría. Él cabeceó aparentando consuelo. Entonces no hay drama si papá está preso con tal de que lo sigas queriendo. Las semanas venideras se volcaron en fraguar una cotidianidad renovada. La trabajadora social comparecía con frecuencia para evaluar la aclimatación de Pedro. El juez de menores resolvió que por el momento Antonio y yo obtendríamos la tutela temporal, con la inicial comparecencia ante los padres fijada a 2 meses del arranque de la condena. El día de esa cita Pedro bullía de inquietud, probándose 3 atuendos hasta optar por la remera de héroe que Felipe le obsequiara en su reciente onomástico. ¿Imaginas que se alegrarán de verme?, inquirió mientras alisaba su melena indómita.
Será el instante más luminoso en meses para ellos, contesté con sinceridad. La cárcel exudaba frialdad y opresión, aun en sesiones de encuentro. Pedro me constriñó la palma al atravesar los escáneres y protocolos de ingreso. El espacio para visitas albergaba bancos de hormigón anclados y asientos plásticos rígidos. Felipe irrumpió en primer lugar. Vestía el sayal anaranjado carcelario y lucía aún más esbelto que en la audiencia. Sus pupilas centellearon al divisar a Pedro, y por un fugaz lapso reviví al infante que había sido, previo a que las vicisitudes y desaciertos lo moldearan. Se agachó y extendió los brazos. Pedro titubeó un segundo para luego lanzarse a su regazo, fundiéndolos en un apretón. Lágrimas asomaron en mis ojos ante esa reunión. Por todas las torpezas de Felipe él seguía siendo, y lo sería por siempre, el genitor de Pedro. Renata surgió en pos de él. Había mudado. La cabellera, antaño meticulosamente coloreada y peinada, ahora revelaba canas en las raíces. El semblante desprovisto del cosmético que siempre la cubría, aparentaba mayor edad y fatiga. Sin embargo, al avistar a Pedro, su gesto se iluminó con autenticidad. Me instalé en una mesa próxima, otorgándoles intimidad mientras Pedro relataba con fervor su instituto novedoso, las amistades forjadas, el can que Antonio evaluaba acoger para él. La abuela me auxilia con las labores diarias, capté de su charla. Y el abuelo me instruye en el ajedrez. Afirman que al dominarlo iremos a una competición. Felipe elevó la vista por sobre la coronilla de Pedro, sus ojos transmitiendo un agradecimiento mudo que el lenguaje no alcanzaba. Tras cerca de 60 minutos, un guardia proclamó el cierre. Felipe estrechó a Pedro con largueza. Obedece a tus abuelos, aconsejó. Atento a sus palabras. Poseen una sabiduría que yo nunca alcancé. ¿Cuándo retornarás, papá?, soltó Pedro, la duda que yo anticipaba. Felipe me escudriñó antes de replicar. Requerirá paciencia, chiquillo, pero al volver seré un progenitor renovado. Te lo juro. Mientras Pedro se apartaba de Renata, Felipe se aproximó a mí. Mamá, murmuró quedo, sé que no tengo derecho a reclamos, pero te suplico que no permitas que me borre. No dejes que piense que me es indiferente. Jamás lo haría, Felipe. Él siempre conocerá tu afecto. Felipe asintió conteniendo un nudo. Gracias por cuanto hacéis, por resguardarlo, por evitar que termine en un refugio o con extraños. Es mi linaje, repliqué con sencillez. Y tú, pese a tus yerros, permaneces como mi vástago. En el trayecto de retorno, Pedro se mostró insólitamente taciturno. Te hallas bien, amor, lo sondebía espejo retrovisor. Parecían otros, articuló al cabo. Otros como más menguados. Papá solía verse imponente y mamá siempre impecable, con afeites y uñas perfectas. Ahora trascienden como gente común. Comprendí su alusión. Para un niño, los padres encarnan titanes colosales incólumes. Observarlos a Felipe y Renata en el presidio, expuestos y mermados, seguro que sacudió la imagen ideal que Pedro albergaba. Están asimilando enseñanzas arduas, expuse. En ocasiones, hemos de perderlo todo para valorar lo primordial. Tales como qué. La parentela. La franqueza, el deber de enmendar fallos en vez de endosarlos a terceros. Pedro enmudeció el resto del sendero, inmerso en cavilaciones que yo solo podía conjeturar. Los meses devinieron un año. Las citas quincenales al encierro se integraron en nuestro quehacer habitual. Pedro se amoldó de modo admirable a su existencia alterada. Sus calificaciones brillaban. Contaba con compañeros. Participaba en balompié los fines de semana en un conjunto vecinal que Antonio se avino a dirigir sin cargo. La interventora social, en sus chequeos periódicos, notó cómo Pedro irradiaba mayor dicha y confianza que en su primer contacto. Obráis de maravilla, comentó en una de esas inspecciones. Raro es hallar infantes que se sobrepongan así a un revés de esta envergadura. Es resiliente, contesté, más que yo en su tierna edad. Felipe y Renata, por su parte, daban pinta de transformarse tras las rejas. Felipe obtuvo empleo en la hemeroteca del Correccional y se matriculó en estudios superiores vía modalidad remota para culminarlos. Renata se enganchó a un taller manual y hasta impartió sesiones de bordado a congéneres presas. En cada encuentro inquirían por el colegio de Pedro, sus pasatiempos, su evolución.
Denotaban un interés sincero en su trayectoria, más allá de ansiar su pronta reanudación. Durante una de las visitas, transcurridos unos 18 meses desde su arresto, Felipe solicitó unos instantes de charla privada conmigo. Madre, he reflexionado bastante, inició con una gravedad inusual en su voz. Al recuperar la libertad, rechazo que tú y papá volvamos a asumir su manutención económica. Arqueé las cejas atónita ante esa afirmación. Aspiro a rectificar los errores esta ocasión, prosiguió. Me dedico al estudio. Obtuve un certificado en contaduría. Buscaré trabajo. Existir ajustados a lo asequible, descartando vehículos inalcanzables o colegios privados onerosos. Me complace escucharte, muchacho, y exijo que me jures algo, respondí aproximándome. Caso de recaer en patrones antiguos, si insisto en solicitar fondos o presiono para doblegarte, rechaza de inmediato. Ignora cualquier pretexto que invente. La franqueza en su mirada me emocionó profundamente. Representaba la evidencia inicial de que Felipe se hallaba resuelto de verdad a transformarse. Te lo juro, contesté, aunque anhelo no tener que honrarlo. Él esbozó una sonrisa melancólica, aunque auténtica. Ojalá, mamá. Ojalá. Esa velada relaté el diálogo a Antonio mientras fregábamos la vajilla postcena. Pedro dormía ya, rendido tras una jornada en el parque de diversiones acuáticas. ¿Confías en sus palabras?, inquirió Antonio enjuagando una fuente. Deseo confiar, admití con sinceridad. Sin embargo, comprendo que las mutaciones auténticas demandan paciencia y que las nobles aspiraciones tras las rejas difieren de resistir impulsos en la cotidianidad. Antonio cabeceó afirmativamente. Adivinas mi mayor inquietud. ¿Cómo impactará en Pedro su regreso? Se ha integrado tan armónicamente en nuestro hogar. El ajuste resultará arduo. Compartía esa zozobra. Pedro, rozando los 12 años, prosperaba bajo nuestra tutela. La perspectiva de alterar esa solidez me afligía. Avancemos paso a paso, expresé, evocando el lema que nos había apuntalado en esa etapa convulsa. Paso a paso, el 12º aniversario de Pedro amaneció un sábado septembrino radiante. Organizamos una modesta reunión en el jardín posterior. Sin lujos, apenas compañeros escolares, un bizcocho hogareño que él colaboró en preparar y una mesa de dulces elementales. Contrastaba con las fastuosas recepciones que Felipe y Renata acostumbraban. ¿Aciertan al no requerir auxilio para los gastos del evento?, cuestionó la trabajadora social en su inspección quincenal, manifiestamente ansiosa por nuestra pensión reducida. Nos arreglamos, replicó Antonio sonriente. Hemos hallado que los infantes anhelan más cariño que eventos suntuosos. Así era. Pedro, habituado a temáticas en salones especializados con obsequios exorbitantes y adornos expertos, irradiaba mayor dicha en nuestra festividad rudimentaria que en aquellas previas. Tal vez por involucrarse en cada detalle, desde seleccionar el gusto del postre hasta soplar globos. Este es mi aniversario más fabuloso, abuelita, confidenció mientras fiábamos guirnaldas en tándem. Aún faltó el inflable y el dulce de feria, indagué a medias en broma, a medias en veras. Se encogió de hombros. Resultaba entretenido, mas apenas interactuaba con mis progenitores en tales ocasiones. Siempre atareados en saludar visitas o altercándose por imperfecciones al gusto materno. La perspicacia infantil a ratos me asombraba. Con meros 12 años, Pedro asimilaba ya enseñanzas sobre esencias y jerarquías que sus progenitores demoraron lustros en vislumbrar, y aún requirieron cautiverio para ello. El obsequio principal para Pedro consistió en una cicla renovada, no la vanguardista, sino una sólida que Antonio reacondicionó de un modelo de ocasión adquirido en un bazar de usados en común. La habían desbastado, coloreado y enmendado a lo largo de semanas, convirtiendo la faena en un pasatiempo abonieto que forjó memorias superiores a cualquier adquisición comercial. En pleno jolgorio, con los menores disputando un partido en el césped trasero, vibró mi móvil. Procedía del penal. Felipe obtuviera autorización excepcional para contactar en la onomástica de su vástago. Mamá, Pedro se encuentra próximo. Sí, Felipe, ¿deseas charlar con él? Por supuesto. Convocé a Pedro, quien acudió presuroso, las mejillas encarnadas y la faz radiante. Es tu genitor, anuncié cediéndole el aparato. Pedro platicó con vivacidad breves minutos narrando el ágape, los pares, la cicla que el abuelo refundió.
Claro, padre, lo disfruto enormemente, articuló ante una interrogante de Felipe. Abuela y abuelo sugieren tal vez pescar en el próximo asueto en la hacienda del colindante. Al cesar la comunicación, Pedro me retornó el dispositivo. Padre ruega reanudar contigo. Mil gracias, mamá, expresó Felipe al asumir el auricular. Por propiciar un aniversario ordinario, gozoso. Reconozco que no emula el derroche que Renata y yo solíamos montar, pero es preciso lo que precisa, hijo. Elementos sencillos tejidos con afecto. Reinó un silencio al otro extremo. Ignoro cómo recompensarles por su labor. Persiste en aprender, en progresar. Eso bastaría como gratitud. Mamá, algo adicional. Solicité traslado a semilibertad. Los juristas estiman viables mis opciones gracias a la conducta y los talleres cursados. Experimenté opresión torácica. Semilibertad implicaba salidas diurnas de la cárcel, regresando solo nocturno. Primer escalón hacia la excarcelación plena, programada en poco más de un año con rebajas por mérito. Bien hecho, hijo, balbuceé esforzándome por estabilizar el tono. Sé que genera turbulencia, prosiguió notando mi titubeo. Pedro se ha afianzado con ustedes. No pretendo perturbarlo, más anhelo reintegrarme en su existencia gradualmente. Evidente, repliqué por inercia mientras pensamientos arremolinaban. Hablaremos en la venidera visita. Al desconectar, Antonio detectó mi gesto ansioso. ¿Ocurrió algo, Margarita? Detallé la petición de Felipe para semilibertad. Antonio meditó en quietud un instante. Era previsible, concluyó al fin. Imposible prolongar su aislamiento eterno. Es el padre, al cabo. Lo entiendo. Solo que Pedro luce tan sano, tan sereno. Temo desbaratarlo con el retorno de Felipe. Antonio asió mi palma. No dominamos eso, amor. Solo esforzarnos al máximo y respaldar a Pedro ante cualquier vicisitud. 15 días más tarde llegó el aviso. Aceptaron la postulación de Felipe. Desde el mes entrante accedería a semilibertad, laborando diurno en una sociedad de expenados y retornando penitenciario solo vespertino. Nos reunimos con Pedro para aclarar el suceso. Tu padre podrá avistarte con mayor asiduidad, elucidó Antonio. Disfrutarán horas dominicales, quizá degustar helados o pasear al jardín. Los ojos de Pedro centellearon. Presenciará mis encuentros futboleros. Seguramente si cuadra en el lapso autorizado. ¿Y mi madre? Ella permanece en encierro total, aclaré. Mantendrán citas bimensuales como de costumbre. Pedro incluyó con asentimiento, procesando datos. ¿Y mi morada? Persisto con ustedes, cierto. Su acento traicionaba temor. Tras casi 2 años en nuestra morada, se erigía como su refugio inquebrantable. Afirmativo, pequeño, garantice. Continúas aquí provisionalmente. Al liberarse por entero tu padre, el magistrado dictará pautas frescas, pero dilatará aún, y si opto por quedarme pese a ello. La consulta pendió densa de connotaciones. Antonio y yo nos miramos. Eso debatiremos con tu padre en su hora, enunció Antonio con tiento. Pero ten presente su amor inmenso y su deseo de tu bien supremo. El inicial reencuentro de Pedro con Felipe Extramuros sucedió un sábado. Felipe, aún con monitor electrónico, aparentaba desaliñado en atuendo callejero, como si hubiese extraviado el arte de vestimenta civil. Pactamos cita en un vergel próximo a la residencia. Me mantuve apartada, concediendo intimidad pero vigilando. Observé el abrazo prolongado de Felipe a Pedro. Los vi departiendo al deambular por el sitio. Vi a Felipe vitorear con fervor cuando Pedro exhibió jugadas con el esférico. Parecía cotidiano, como si esos 2 años de distancia no hubiesen existido, como si Felipe no hubiese pretendido involucrar a sus ascendientes en tráfico ilícito. Al agotarse el plazo y Felipe deber regresar a la sociedad, Pedro regresó a mí con una sonrisa inédita en mucho. Padre menciona que acumula fondos en su empleo novedoso, relató efusivo. Afirma que al egresar arrendará un habitáculo modesto con espacio exclusivo mío. Esforcé una sonrisa. Excelente, Pedro. Me consultó si anhelo residir con él al liberarse. Mi ánimo decayó. ¿Cuál tu réplica? Pedro me escudriñó grave repentino.
Expresé que prefiero la vida con abuelita y abuelito, sin alterar colegio ni amigos. Experimenté alivio con culpa. Por una parte gozaba que Pedro se sintiera tan a gusto con nosotros como para resistir mudanza. Por otra, intuía el dolor para Felipe. Su reacción. Mostró aflicción, mas luego admitió comprender, que tal vez fines de semana o recesos conmigo, que primordial es mi dicha y seguridad. Tales expresiones me desconcertaron. El Felipe de antaño habría presionado con firmeza, tal vez hasta manipulando a Pedro para que cargara con remordimientos. En cambio, este Felipe renovado respetaba la inclinación del muchacho y colocaba su felicidad por sobre cualquier anhelo personal, lo que representaba una transformación profunda. Esa velada me llegó un SMS desde un teléfono no registrado. Mamá, soy Felipe, el de la cooperativa. Mil gracias por llevar a Pedro esta vez. Entiendo que mi reaparición en su mundo no resulta sencilla para la familia, pero juro que actuaré de manera distinta ahora. Nota: Pedro es un joven excepcional. Lo han educado mucho mejor de lo que yo logré jamás. Se lo mostré a Antonio, quien lo escudriñó sin decir palabra. ¿Cuál es tu opinión?, inquirí. Él exhaló un suspiro hondo. Tal vez sí esté transformándose de verdad. En los meses venideros surgió un patrón habitual. Pedro permanecía en nuestra morada, asistiendo a clases y jugando en el conjunto de fútbol. Cada sábado dedicaba un rato a Felipe, ya sea paseando por el parque, compartiendo un refrigerio o uniéndose a actividades educativas con permiso excepcional para su padre. Los domingos se turnaban entre tardes tranquilas en el hogar y encuentros con Renata en la cárcel. Se trataba de un balance frágil, aunque de algún modo fluía sin tropiezos. Pedro lucía contento con esa dinámica, gozando la firmeza de nuestro techo junto a un lazo paulatino con su progenitor. Felipe, a su vez, cumplía cabalmente con su compromiso de mejora, laboraba con regularidad en la cooperativa, avanzaba en sus cursos y, sobre todo, evitaba cualquier solicitud de fondos. Una mañana dominical, con Pedro aún sumido en el sueño, Antonio y yo saboreábamos café en el balcón, deleitándonos con la brisa fresca del alba. ¿Has reflexionado sobre el panorama una vez que Felipe obtenga la libertad total?, cuestionó Antonio, disipando el apacible mutismo. Esa inquietud nos rondaba hacía tiempo, mas solíamos esquivarla con esmero. La considero a diario, admití. Quedan apenas 4 meses. ¿Y qué imaginas que ocurrirá? Exhalé con fuerza. La verdad, ignoro qué sucederá. Pedro ha expresado rotundamente su deseo de quedarse con nosotros al menos por el momento, pero en términos legales Felipe ostenta la paternidad. Si opta por reclamar la tenencia plena, ¿imaginas qué impondría eso? Obligar a Pedro contra su propia elección. Meneé la cabeza con lentitud. El Felipe anterior, sin duda, ese Felipe actual. No lo tengo claro. Nuestras cavilaciones se vieron cortadas por el sonido del aparato. Era temprano un domingo. ¿Quién osaría llamar a esa hora? Hola, respondí con un cosquilleo de aprensión. Señora Margarita. La voz de un hombre ajena al principio. Soy Marcelo, el encargado de la cooperativa donde labora su hijo. Mi pulso se disparó. Ocurrió algo con Felipe. Él insistió en que te contactara. Hubo un altercado la noche pasada. Está en el hospital local. Hospital, grité, lo que hizo que Antonio se volviera de golpe. ¿Qué ha sucedido? Se encuentra a salvo. Lo agredieron al regresar al dormitorio de la cárcel. Al parecer, viejos cómplices no toleraron su rechazo a retomar el negocio tras la excarcelación. Dios mío, balbuceé, ¿es serio? Fracturas en unas costillas, una herida honda en el brazo, conmoción en el cerebro. Sin embargo, se recuperará. Solicita verte a ti y a Pedro. La dirección de la penitenciaría aprobó el acceso al centro médico. Corté la llamada y de inmediato puse al tanto a Antonio. Optamos por no revelar pormenores a Pedro, limitándonos a mencionar que su padre había sufrido un percance y yacía en el hospital. El nosocomio era un hervidero ese domingo. Avanzamos por el corredor atestado hasta el cuarto de Felipe. Su aspecto me dejó atónita. Cara tumefacta y amoratada, un ojo sellado por completo, el brazo en cabestrillo y envuelto. Mamá, musitó al avistarme. Su tono áspero. ¿Apareciste?
Por supuesto que sí, mi niño. Pedro se precipitó junto a la cama, sus pupilas dilatadas por la angustia. Papá, ¿qué te ocurrió? Hubo una caída. Felipe forcejeó por esbozar una sonrisa, pero el hematoma facial la torció en un gesto crispado. Más o menos, estrella. Tranquilo, que tu viejo resiste. Estaré como nuevo en un santiamén. Una vez que Antonio se llevó a Pedro a la cantina por un bocado, Felipe asió mi palma. Fueron los del ayer, confió en voz baja. Los acreedores de antaño, los que nos metieron en ese lío con la maleta, regresaron tras tanto tiempo por mí. Felipe cabeceó con suavidad. Me hostigaban hace semanas. Pretendían que reanudara el servicio para ellos al salir. Lo nombran distribución, pero es tráfico de estupefacientes el término preciso. ¿Y lo rechazaste? Lo rechacé, ratificó con un atisbo de orgullo entre el malestar. Anuncié que abandonaba ese mundo, que debía velar por mi vástago, edificar un porvenir honesto. Contemplé a mi retoño. Tendido en esa camilla hospitalaria, magullado por haber optado por lo recto por primera vez en lustros. Un orgullo largamente olvidado me invadió. Advirtieron que retornarán, prosiguió Felipe, su timbre ahora un murmullo agudo. Amenazaron con perseguirme y, de ser preciso, a Pedro. Un frío glacial me recorrió las arterias. A por Pedro, mamá. Felipe oprimió mi mano, sus miradas fieras pese a las secuelas. No resisto quedarme. No expongo a la familia ni a Pedro al peligro. Al liberarme partiré a lo lejos, a un sitio donde me extravían. ¿Pero qué de Pedro? Tus ideas de arrendar un piso, de reservarle una habitación. Por eso te lo confío ahora, replicó con voz conmovida. Pedro florece y se protege con ustedes. Cuenta con estudios, compañeros, solidez. Desarraigarlo para una existencia en fuga ante criminales del narco. Sacudió la cabeza. ¿Qué clase de padre soy? ¿A qué te refieres, Felipe? Digo que al egresar emprenderé solo. Me mudaré a otra región para recomenzar donde nadie me ubique. Y deseo que tú y mi padre mantengan la guarda de Pedro. Esa revelación me descolocó por entero. Invertí a mis temores. Felipe no disputaba la paternidad, sino que la cedía de buen grado para resguardar a su descendiente. ¿Estás convencido? Es tu sangre. Precisamente por serlo, priorizo su bien sobre mi comodidad. Engulló con esfuerzo, visiblemente alterado. Así actuaste tú en esa vía, mamá, al hallar las sustancias en la valija. Elegiste lo imprescindible, no lo sencillo. Hoy me toca imitarte. Al volver Antonio y Pedro charlamos de menudencias, el club de fútbol, las lecciones, el juego electrónico que Pedro anhelaba para Navidad, aunque mi cabeza bullía con el diálogo previo. 2 jornadas más tarde, Felipe recibió el alta y volvió al sistema semiabierto, ahora con vigilancia extra. En las semanas subsiguientes, empezó a preparar a Pedro para su partida inminente. Por el empleo, chaval, hallé una chance en Ciudad de México. Un reto fresco, un ciclo nuevo. ¿Y qué hay de mí?, inquirió Pedro con tono menudo. No puedes acompañarme. Vi cómo el alma de Felipe se quebraba ante esa interrogante, más sostuvo su postura. No por ahora, crack, tienes tus clases, tus lazos, tu rutina arraigada aquí. Sería injusto desenterrarte de eso, aunque te visitaré cuanto pueda y, una vez afianzado, tal vez. Ambos intuyeron la vacuidad de esa garantía, preferible a la crudeza de la realidad, que Felipe huía para blindar a su hijo de rufianes letales que lo usarían en su contra. El instante de la excarcelación de Felipe transcurrió un martes pluvioso de marzo. Antonio y yo lo recogimos a la entrada de la cárcel, mientras Pedro cursaba. Una opción para suavizar el adiós arduo. Bueno, aquí se acaba, expresó Felipe en la vereda, con una mochila humilde que albergaba sus escasas posesiones. Reiniciar a los 44 años. Saldrás adelante, animó Antonio palmoteando su espalda. Sigues siendo mozo, gozas de vigor, cursas estudios. Numerosos inician con menos bagaje. Felipe inclinó la cabeza. En efecto. Ojalá lo hubiera comprendido antes, sin malgastar tantos años, sin casi condenarlos a ustedes por mi negligencia. Lo transportamos a casa para un almuerzo final en Unión antes de su viaje. El pasaje en ómnibus a Guadalajara aguardaba para esa noche.
Un colega de la cooperativa le había gestionado un puesto y techo allá. Pedro arribó del colegio y compartió las horas derramadas con su padre. Juguetearon con consolas, platicaron de balompié, urdieron quimeras sobre futuros reencuentros. Dolía presenciarlo, consciente de que meses o años podrían mediar hasta un regreso viable para Felipe. Al momento de la marcha, Felipe estrechó a Pedro con largueza. «Obedece a tus abuelos», aconsejó con voz quebrada. «Aprende, sé íntegro, esfuérzate, supera a tu viejo». «Lo haré, papá, word of honor». Pedro sollozaba sin pudor, pero regresa breve. «Sí, cuanto antes, estrella. Cuanto antes». Felipe se volvió a mí, ojos enrojecidos. «Mamá». No lo dejé concluir. Lo abracé con toda mi alma. «Lo entiendo, Felipe, lo entiendo». Tras el taxi que lo condujo a la estación, me acomodé con Pedro en el balcón mientras asimilaba la ausencia paterna. Antonio había salido por helados, nuestro ritual ante crisis. «Abuela», enunció Pedro al fin. «Papá no retornará pronto, ¿cierto?». Observé a mi nieto rozando los 13, más astuto de lo que suponíamos. «Tal vez no, amor. Requiere un arranque limpio, distante de las sombras antiguas». Pedro asintió pausado. «¿Es por esos tipos que lo hirieron? No. Los escuché platicar en el hospital cuando fingía dormir». Inhalé profundo, asombrada. «Así es, Pedro, tu padre parte para velar por tu integridad». Pedro no reaccionó con ira ante la realidad, sino que la recibió con una sensatez que nos dejó atónitos. «De modo que nos resguarda como un auténtico salvador». «En efecto», contesté con la voz entrecortada por el llanto, tal cual un salvador. 3 meses más tarde, Renata obtuvo también su libertad condicional en régimen semiabierto. A diferencia de Felipe, carecía de antecedentes relacionados con el narcotráfico y le permitieron quedarse en la urbe. Empezó laborando en una planta de confección y alquilando un modesto habitáculo. Pedro la iba a ver con frecuencia, y ella, contra todo pronóstico que yo pudiera imaginar, honró siempre nuestro sitio como sus tutores primordiales. «Sé que Pedro se encuentra en mejores manos junto a vosotros», me comentó un día, mientras aguardábamos el final de un encuentro de balompié en el que él participaba. «Vosotros le habéis brindado el equilibrio que Felipe y yo jamás logramos proporcionarle». Transcurrió un año. Felipe contactaba a Pedro de forma habitual por teléfono. Remitía obsequios esporádicos en ocasiones señaladas, aunque nunca volvió para una visita. Mediante videollamadas, pudimos observar que aparentaba florecer. Había recuperado kilos. Su semblante volvía a tener vitalidad. Sus pupilas relucían con una paz inédita en él. Durante una de esas conexiones, solicitó charlar exclusivamente conmigo. «¿Cómo te va, mi niño?», inquirí una vez que Pedro abandonó el cuarto. «Muy bien, mamá. De verdad bien. Empleo estable, un piso modesto pero digno. Hasta estoy conociendo a una chica. Me alegra oírlo, hijo. Y la situación es segura al fin». Suspiró con pesadez. «Aún no del todo. Hace unos días supe que aún indagan sobre mí en ciertos círculos. Lo sensato es mantener la lejanía por el momento». Cabeceé en silencio, captando el sufrimiento que subyacía en esa elección persistente. «Mamá», prosiguió, «deseaba expresarte mi gratitud». «¿Por qué motivo?». «Por rechazar en ese instante, por detener el vehículo, por alertar a las autoridades». Sonrió con melancolía. «Suena absurdo dar las gracias por ello, pero si hubierais proseguido el trayecto, si os hubieran capturado con esas sustancias ilícitas, no solo vosotros estaríais entre rejas, sino que yo jamás habría variado mi rumbo. Habría persistido en ese sendero, cometiendo desaciertos fatales hasta terminar sepultado o encarcelado por delitos aún más graves». Noté cómo las lágrimas surcaban mis mejillas. Solo actué como lo haría cualquier progenitora para salvaguardar a los suyos. «No, mamá», replicó, «obraste como una progenitora prudente. Una que comprende que querer no equivale a concederlo todo, no a asentir siempre. En ocasiones el afecto más intenso radica en negar, en imponer fronteras, en permitir que el otro asuma las repercusiones de sus fallos». Esas reflexiones me acompañaron a lo largo de los años venideros. Mientras Pedro maduraba, mientras Antonio y yo avanzábamos en años,
mientras nuestro clan fracturado y recompuesto hallaba su cotidianidad renovada. Pedro cuenta ahora con 17 primaveras. El venidero año ingresará en la universidad. El primero de nuestra estirpe en lograrlo. Felipe se halla todavía en Ciudad de México. Forjó una existencia fresca y, pese a que la separación perdura, el lazo con su vástago no se ha deshecho por entero. Renata, de forma inesperada, se transformó en una figura fija y benéfica, tras haber asimilado el valor de los confines que previamente ignoraba por completo. En lo que a mí respecta, con mis 72 abriles, evoco aquella jornada en la vía, el instante en que ordené a Antonio que virara el automóvil. Y reconozco que constituyó la elección más ardua y trascendental de mi existencia. Fue el punto en que descubrí que querer no implica tolerarlo todo, que fijar umbrales no es inhumanidad y que a veces, el no rotundo resulta el obsequio supremo que podemos ofrecer. Al desatar esa maleta y toparme con lo que mi retoño había ocultado en su interior, mi universo se vino abajo. Sin embargo, de los escombros de esa jornada erigimos algo distinto, un núcleo familiar deficiente, marcado por heridas, pero más robusto y veraz de lo que fuimos en el pasado. Como expuso Pedro hace poco en un ensayo académico acerca de su linaje, en ocasiones es preciso desprenderse de cuanto poseemos para hallar lo que verdaderamente cuenta. Mi padre lo apreció de la forma más dolorosa. Pero merced al coraje de mi abuela, todos nosotros lo interiorizamos a sí mismo. Ahora, si esta narración te ha cautivado, pulsa en el vídeo subsiguiente que surge en tu pantalla, ya que en él se despliega un relato de engaño y sublevación como jamás has presenciado. Sí,